Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Con esta clase estamos dando por culminado y terminado lo que corresponde igual a la segunda unidad correspondientes a este proceso educativo. A partir de la próxima semana, nosotros ya estaremos trabajando con lo que corresponde a la unidad número 3, así es que, bueno, algunos temarios ya se encuentran subidos a sus aulas virtuales, ya ustedes pudieron haber revisado que ya se está trabajando en incorporar ya el material correspondiente a esta siguiente actividad. Así es que por favor, seguir pendientes, seguir revisando. Recuerden que al final de este proceso académico, ustedes ya van a tener que rendir la prueba y de hecho los test correspondientes a esta segunda unidad de las materias de sociales, naturales e inglés ya se encuentran 100% activas, ya se encuentran cargadas las preguntas y obviamente están esperando nada más que de parte de los administradores de la planta administrativa del colegio, obviamente les den ya la apertura necesaria. ¿Ya saben cuáles son los requisitos? Obviamente, en primer lugar, tener cancelado al día las mensualidades en relación al establecimiento educativo. Y en segunda actividad, tener todas las tareas activas, estar siempre interconectado, estar presentando sus actividades, es lo que les permite, obviamente, a ustedes presentarse y rendir las pruebas, obviamente, correspondientes a cada uno de las unidades que se va tratando. Es que, señores y señores, con este preámbulo les doy pues la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades que estamos desarrollando ya en este cierre de actividades de la unidad 2, obviamente correspondientes a la semana número 4. Bienvenidos, señoras y señores. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lisa. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar, qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que tenemos planificadas para esta hora de clases y vamos a iniciar, como ustedes pueden ya observar, presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Están viendo en pantallas el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, estamos en la unidad número 2 y vamos a ver un grupo estadístico demográfico. ¿A qué me refiero con demografía? Cuando hablamos de demografía, estamos hablando 100% de población. Cuántos viven, cuántos han fallecido y una serie de actividades más que obviamente permite establecer el nivel de población que existe en cada continente de nuestro planeta. Entonces estamos en la unidad número 2. Obviamente, cuántas personas hay en el mundo es el tema central. Y vamos a ver el subtema número 4 con la población mundial, natalidad y mortalidad y la transición demográfica son las actividades que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es 100% individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen ustedes como tarea para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolla la siguiente actividad. Es un trabajo de consolidación del aprendizaje y ustedes tienen que interpretar. Y se observa el mapa de la población comparativa de los continentes, obviamente que tienen ustedes en el material de apoyo. Elabora una tabla para registrar los datos obtenidos, obviamente, del mapa. Tenemos los continentes y tenemos la población. Es algo sumamente sencillo. Toda la información se encuentra en su material de apoyo. La siguiente actividad dice responde las siguientes preguntas. Primero explica en qué consiste la natalidad y en qué consiste la mortalidad. Eso tienen que poner ustedes la conceptualización, tienen que analizar en qué consiste cada una de las dos determinaciones. Y por último, qué es demografía y qué es transición demográfica. Parecen ser lo mismo, pero no lo son. Tienen cada uno sus peculiaridades diferentes. Entonces, en esta última parte ustedes tienen que dar a conocer qué es demografía y qué es transición demográfica. Esas son las actividades y las tareas que tienen, o la tarea en sí que tienen que hacer para esta última etapa, es la segunda y última tarea correspondientes a la unidad número 2. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que sus ideas deben ser claras y ordenadas. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ustedes ya saben, eso es obligatorio y tienen que cumplir tal cual, obviamente se les establece en el esquema que se les ha facilitado.
En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumplan o se ajuste a los requerimientos que solicita la institución educativa. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de la población mundial, natalidad y mortalidad y la transición demográfica correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de marzo del 2026. Esta tarea permite entregas justo desde el 23 de marzo y la fecha límite de entrega es el 31 de marzo. Entonces tienen ustedes un espacio bastante cómodo para presentar esta segunda actividad. Obviamente la fecha de calificación de la publicación de las calificaciones será hasta el 5 de abril. Esa va a ser la fecha en la cual ustedes van a poder observar las calificaciones. Como no ha habido cortes, no ha habido ninguna dificultad en función de plataforma, no ha entrado en mantenimiento de la plataforma, les anticipo que la fecha límite para que ustedes presenten las dos tareas, porque ambas tareas tienen esta fecha final, es el 31 de marzo. El 31 de marzo es la fecha final de la presentación de la actividad. Una vez que hayan llegado al límite del 31 de marzo, obviamente a partir de ese momento yo empezaré a calificar. Ahora sí, ya dentro de los tiempos y de los rangos respectivos. Es que por favor, no son tareas difíciles, no son complicadas, no son extensas, sigan cumpliendo a cabalidad y obviamente de forma oportuna para que ustedes no pierdan puntaje. Eso como una recomendación. Una vez que ya se les ha presentado, se les ha explicado cómo está constituido el material de apoyo, perdón, en la tarea correspondiente a esta semana, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo, obviamente, de nuestro material de apoyo y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada uno de los puntos correspondientes al tema que se encuentra planificado para esta hora. Y como les habíamos dicho, es interesante saber, y muchos de nosotros, incluido mi persona, nunca nos hemos puesto a pensar, nunca nos hemos puesto a analizar realmente cuántas personas hay en el mundo, cuántos vivimos en el mundo, sin hacer distinción de raza, de continentes, ni europeos, ni americanos, ni sudamericanos, ni centroamericanos, ni chinos, ni japoneses, nada de eso. ¿Cuántas personas habemos en el mundo en totalidad? Es una excelente interrogante y vamos a ver a continuación cómo se encuentran establecidos justamente todos estos temas en relación a la población mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en nuestro planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del año 2015 la población del mundo era de 7.35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años 1800, el segundo en 277 años más tarde y después cada millardo adicional se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercero en 1960, el cuarto en 1974, el quinto en 1987 y el sexto en 1999 y el último, el séptimo en el año 2011. Si nosotros vamos viendo, eso quiere decir que obviamente el incremento de la población se debe a un mejoramiento de la calidad de vida. Mientras mejor alimentación exista, mientras mejor salud, en relación a la atención en diferentes aspectos sociales, obviamente la tasa de natalidad va a ser superior a la tasa de mortalidad. Eso quiere decir que va a haber más personas que nazcan y obviamente menos personas que mueren. Y de esa manera existe un nivel de población mundial mucho más elevado. Es por eso que nosotros vemos que en cada intervalo de tiempo, en cada intervalo de año, obviamente se vuelven más cortos los periodos en cuanto al incremento de la población. Eso se debe al mejoramiento de la calidad de vida también. En el siguiente cuadro estadístico, nosotros podemos ver la población del mundo desde el año 400 hasta el año 2011. Y aquí vamos haciendo una remembranza justamente de cómo se ha ido estableciendo.
tenemos en años del año 400, en millones de poblantes tenemos de 152, hasta el año cero, que se supone que es el año de que nació Cristo, tenemos 250 millones de habitantes. Tenemos hasta el año 500, 250, hasta el año 1000, 257, hasta el año 1800, 1000 millones de habitantes. Y de esa manera empezamos, obviamente, a crecer la población mundial. Igual tenemos a continuación, desde 1927, tenemos 2.000 millones de habitantes, hasta el año 1960, 3.000, hasta el año 1974, 4.000, 1987, 5.000, 1999, 6.000 y 2011, 7.000. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo se ha ido achicando el espacio en cuanto a tiempos y obviamente aumentando el nivel de población, cómo se va incrementando el nivel de natalidad. Pero eso no solamente se da o es un fenómeno que se da el nivel de natalidad para el incremento de la población solamente por el mejoramiento de la calidad de vida de las diferentes poblaciones, sino también por el desconocimiento, la falta de educación sexual, a través de la educación sexual, los diferentes métodos anticonceptivos y también los métodos de planificación familiar que nos permitan saber cuándo y cuántos hijos tener. Y de esta manera, este tipo de fenómeno se da en los países subdesarrollados y países tercermundistas, donde obviamente hay una carencia de educación en la cual no existe una educación integral en la cual se incorporen justamente este proceso, esta educación en cuanto a a la planificación familiar. Y justamente de este proceso vamos a ver la natalidad y la mortalidad. Vamos a ver en qué consiste. Las transformaciones de la población pueden aplicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes. En primer lugar, los niveles de natalidad y los niveles de mortalidad en segunda instancia. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementan la población existente se llama natalidad. Por el contrario, el número de personas que fallece o muere en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existente se denomina o se llama mortalidad. Ahí tenemos estas dos determinaciones. Y también podemos hablar y vamos a hablar a continuación justamente de la transición demográfica. ¿En qué consiste la transición demográfica? Es importante y ustedes tienen también planificado por ahí y tienen obviamente un tema en función de su tarea. Hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad, es decir, de muertes. Muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a las poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población, pero a partir del siglo XVIII y con más fuerza en los siglos siguientes y sobre todo en el siglo XX, que es el boom de la tecnología y la medicina, fue bajando las tasas de mortalidad, pues nacían más personas que las que morían. Esto se debió principalmente a que mejoraron las condiciones de vida. Entre otras cosas, también mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvaron vidas. Ese obviamente es uno de los avances en cuanto a la medicina importantes justamente para determinar este proceso de transición demográfica. Cuando hablamos de transición, es un proceso de cambio desde un punto hacia otro y obviamente los puntos establecidos son el punto de natalidad y mortalidad en cuanto a la transición. Aquí a continuación tenemos un mapa temático en relación a la población comparativa de los continentes y obviamente de aquí ustedes tienen que hacer ese cuadro comparativo que ustedes tienen en su tarea. Aquí tenemos los diferentes etapas, el número de habitantes que existe en cada uno de los continentes. Y vamos a arrancar por nuestro continente americano y vamos a dirigirnos hacia el continente norteamericano.
Norteamérica tiene un número de 572 millones de personas, con una densidad poblacional de habitante por kilómetro cuadrado. Tenemos también en Latinoamérica y el Caribe, tenemos 468 millones en relación a la densidad habitacional por kilómetro cuadrado. Esto representa el 11,5. En Norteamérica representa el 12, que es la densidad poblacional habitante por kilómetro cuadrado. En Europa tenemos 788 millones en función de la densidad habitante por kilómetro cuadrado. Esto representa el 70%. Asia tiene 4.366 millones, su densidad habitante por kilómetro cuadrado es de 87,0%. África tiene 11,113 millones, perdón, 1.113 millones en relación a la densidad habitante por kilómetro cuadrado y representa el 32,7%. Y ustedes, a partir de este momento, ustedes ya van viendo cuál es el continente con mayor densidad poblacional. Oceanía tiene el 39 millones de habitantes en relación a la densidad de habitante por kilómetro cuadrado, que representa el 4,2%. ¿Qué es la densidad habitante por kilómetro cuadrado? Aquí es importante determinar. La densidad de la población es el cálculo que permite saber aproximadamente cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene cada continente. Y aquí nosotros podemos ver, Norteamérica tiene el 12%, América Latina le gana, pues tiene, perdón, tiene menos, tiene el 11,5%. En relación a Europa, tiene el 70%, Oceanía tiene el 4,2% y Asia tiene el 87,2%. Ahí nosotros podemos ver qué continente se encuentra sumamente poblado y podemos determinar qué es el continente asiático, seguido posteriormente por el continente europeo, luego por el continente africano y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su tarea? Ordenar los continentes y obviamente la densidad poblacional, desde mayor hasta el menor, y de esa manera poder determinar cómo se encuentra, identificar cuál es el continente que mayor densidad poblacional tiene y el continente que obviamente también tiene menor densidad poblacional. Esto en cuanto a esta tarea que ustedes tienen, aquí tienen este mapa importante, este mapa temático, este mapa demográfico, en el cual nosotros podemos ir viendo y analizando cómo está la situación de densidad poblacional en cada uno de los continentes. ¿Y qué implica esto? Esto implica muchas cosas. La mayor parte negativas. Pues mientras mayor densidad poblacional, existe más carencias, más consumo de recursos y obviamente esto genera también más altos niveles de pobreza cuando los gobiernos de los países, de los continentes, no desarrollan políticas sociales los cuales permitan disminuir las tasas de mortalidad, las tasas de desnutrición y otros fenómenos que también se da por la alta densidad de la población. Este fenómeno, la transición demográfica, comenzó en Europa, luego se extendió a los demás continentes, así pues, entre 1800 y hoy día la población mundial se ha multiplicado por 7 veces y algo más. Se estima que la población mundial alcanzaría unos 11,2 millardos hasta el año 2100, momento en el cual prácticamente dejaría de crecer. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos. Las predicciones carecen de certeza y deben ser aceptadas con mucha precaución. Obviamente, al tratar y al hablar de datos estadísticos, lo que estamos viendo acá, no es que se van a mantener, qué sé yo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó hace 6 años, creo que es, o algo más a nivel mundial? Se desarrolló esta pandemia del COVID-19, donde la tasa de mortalidad subió y la tasa de natalidad bajó totalmente. Entonces son causas que también no se permite que estos datos sean 100% fijos o certeros. Y obviamente son datos variables, dependiendo a las condiciones, dependiendo al medio ambiente, dependiendo a diferentes factores exógenos en relación a la población, los cuales obviamente puedan generar cambios o alteraciones en los niveles estadísticos. En cuanto a la población de los continentes en este tema, la población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes y eso lo habíamos analizado en el mapa anterior y ustedes lo pueden volver a analizar.
En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el continente asiático, pues allí se asienta un número de personas de 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África con 1.113 millones, Europa con 788 millones, América del Norte con 512 millones, perdón, con 572 millones, América del Sur con 416 millones, América Central y el Caribe con 48 millones y Oceanía con 39 millones. Al inicio de la era cristiana, esto es, hace 2000 años, la porción de la población continental habrían sido parecidas. Pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido en porcentaje y han ganado los nuevos continentes, tales como África, las Américas y Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, esto es 1.400 millones, que todos los continentes, o todo el continente americano o que todo el africano. Los cinco países que le siguen en población son la India con 1.280 millones, Estados Unidos con 325,1 millones, Indonesia con 255,7 millones, Brasil 203,7 millones y Pakistán con 188,1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, hasta el año 2100 el país más poblado del mundo sería India con 1.660 millones, seguido por China por 1.000 millones, Nigeria por 752 millones, Estados Unidos por 450 millones y República Dominicana del Congo, perdón, República Democrática del Congo con 389 millones. Entonces, esos son obviamente, como ya les habíamos dicho, proyecciones. ¿Se pueden cumplir o no se pueden cumplir? Entonces, una de las características que obviamente le permite, por ejemplo, a Estados Unidos, obviamente, es tener una tasa amplia en relación a la tasa poblacional, a la tasa demográfica, es justamente el fenómeno de las migraciones. Las migraciones son uno de los aspectos fundamentales en los cuales hace crecer esa población. ¿Por qué razón? Porque obviamente es un país desarrollado, es un país industrializado, hay mejores condiciones de vida y toda la población a nivel global y sobre todo el continente americano, obviamente tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Eso es uno de los mayores incidentes. En el caso de los países latinos, en el caso de los países, en este caso del continente africano, obviamente estas tasas demográficas obviamente están 100% sentadas por los problemas sociales que ya les había mencionado anteriormente, la falta de educación, las niñas conciben a tempranas edades o las mujeres conciben a tempranas edades, no hay programas de planificación familiar, tienen una estructura bastante compleja en función a políticas estatales y eso obviamente implica en estos fenómenos, obviamente en el cual se incrementa la tasa de natalidad y por ende la demografía es mucho más determinante en estos continentes. No, no por, o uno de los casos aislados también que podemos mencionar también es el caso de China. China, obviamente, al tener más cantidad de habitantes, es justamente porque su nivel económico, su nivel empresarial, obviamente, en relación a China, es mucho mejor que el resto del mundo. Y por eso, obviamente, las personas igual se agrupan o se concentran justamente en este país. Entonces, obviamente, en este continente, en este sector de nuestro mundo, obviamente se agrupan. En Asia es el lugar donde más se agrupan justamente esta tasa de natalidad o esta tasa demográfica con mayor determinación. Aquí tenemos los 10 países más poblados y aquí nosotros podemos ver, en primer lugar está China, le sigue India, luego le sigue Estados Unidos, luego Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón.
Esos son los países en orden en los cuales obviamente nosotros podemos ver una tasa de población bastante determinantes en relación a varones por cada 100 mujeres y niños por cada mujer. Entonces ahí nosotros podemos ver tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad en cada uno de estos países, obviamente que están ubicados en los diferentes continentes, tanto americano, europeo, africano y asiático. Ahí tienen ustedes también otro mapa temático que obviamente les va a permitir guiarse para este desarrollo de estas actividades. En cuanto a las desproporciones poblacionales, el proceso o esta determinación que determinados países son países desarrollados, países del primer mundo, esta conceptualización ha permitido justamente que se dé este fenómeno que es la desproporción poblacional. Pues en unos países, obviamente, la densidad poblacional baja, mientras que en otros sube. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años, por ejemplo, aquí en el Ecuador? Ustedes pueden observar que las personas o el nivel de personas que se encontraban en la calle hace unos 10, 12 años atrás, obviamente ha bajado, es totalmente nula y por ende esto ha afectado en el comercio, ha afectado en muchas actividades sociales que nosotros también desarrollamos aquí en nuestro país. Y esto no solamente sucede en el Ecuador, sucede en la mayoría de los países donde los pobladores obviamente han migrado, han salido hacia otros países y especialmente con países de destino como los Estados Unidos. Esto permite que los países de origen de la migración obviamente bajen su nivel poblacional y los países de llegada o los países de acogida suban ese nivel poblacional. Ese es un fenómeno que también se da justamente por estos fenómenos de la inmigración. En el año 2007, a nivel mundial, la población urbana ya superaba a la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes, pues América del Norte es el continente más urbanizado, tiene el 81% de urbanización, África y Asia son los menos urbanizados, con el 41% de urbanización. Los demás continentes tienen mayor población urbana. América Latina tiene el 78%, Europa el 74% y Oceanía también el 73%. Si se considera la relación entre países ricos y países pobres del mundo, en términos generales se podría establecer que el conjunto de países desarrollados están poblados ahora por 1.3 millardos de habitantes, eso quiere decir que su nivel poblacional es mucho más alto. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados, de 6.1 millardos. Se entiende que están en el primer grupo de países europeos, de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo, pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos o desarrollados que son pocos, concentran el consumo del 73% de la energía y acumulan el 97% de la riqueza mundial. Son los países o los continentes que más acumulan riqueza, obviamente por el nivel de personas. Pero esto genera una desproporción. Esto genera un déficit, una escasez en otros sectores de nuestro planeta, en otros sectores de la población. Entonces, de esa manera se desarrolla este proceso de desproporción poblacional. En cuanto ya dirigiéndonos directamente a nuestra población, dirigiéndonos a nuestro país, en cuanto a la población ecuatoriana, entre el año 1800 y hoy, la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 16 millones de habitantes. Es decir, que en el 2015 perdón, en 215 años se ha multiplicado al menos 30 veces más. Esta última cifra es sorprendente ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones, como a Estados Unidos, Brasil, por ejemplo. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en el año de 1950 los ecuatorianos no eran más de 3.5 millones y que en el año 1972 alcanzaron a ser 6.4 millones. Ahora la población ecuatoriana es apenas el 1.16% de la población de China y el 0.22% de la población mundial. En el año 2100,
El Ecuador tendría unos 24.5 millones, conservando el mismo porcentaje que hoy, obviamente de hoy, respecto a la población mundial. Eso quiere decir manteniéndonos en los mismos estándares, en las mismas determinaciones de crecimiento poblacional, obviamente tendríamos 24.5 millones, obviamente, de habitantes el Ecuador hasta el año 2100. Entonces, esos son, obviamente, ya saben, son proyecciones, cómo se pueden cumplir, cómo no se pueden cumplir. Esas son características fundamentales en las cuales que hay que tener en cuenta. Por eso se denominan proyecciones. Una proyección en sí no tiene una estabilidad que se pueda cumplir estas actividades sí o sí. Entonces, esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos visto y hemos analizado en esta primera etapa. Pero vamos a ver un poco más en estos últimos minutos que nos restan. Vamos a ver un tema fundamental, obviamente concomitante al tema que nosotros hemos analizado en esta clase, y es la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Vamos a ver la conceptualización. Es un tema fundamental, pues la natalidad es el número de nacimientos que se da en una población. Es en un determinado periodo de tiempo, eso es generalmente periodos anuales. La tasa de natalidad permite calcular los niveles de fecundidad. La tasa de natalidad se calcula mediante una fórmula: cantidad de nacimientos registrados por X tiempo por cada 1000 habitantes en relación a la totalidad de la población. Es una tabla, o es una tasa variable, ya que los nacimientos cambian según las regiones o países y según también las épocas. Determinados momentos de la historia pueden provocar que los nacimientos decaigan a nivel mundial, como en las grandes depresiones económicas, o también pueden hacer que la cantidad de nacimientos explote. Un ejemplo claro de esto se dio tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto es el fenómeno demográfico llamado explosión de natalidad, donde los nacimientos obviamente tuvieron una tasa bastante superior. Al analizar la tasa de natalidad, se debe tener en cuenta una gran variedad de factores que influyen en ella: el espacio físico y el periodo de tiempo, tanto como las condiciones culturales, religiosas, socioeconómicas, educacionales, alimenticias y las zonas culturalmente más avanzadas, incluyendo en la evolución de esta tasa. Entonces, eso en cuanto a la determinación de la natalidad. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de la tasa de mortalidad, justamente cuando nosotros hablamos de estas determinaciones, acá ahorita vamos a ver justamente en qué consiste la tasa en función de mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Por el contrario a la natalidad, la mortalidad se refiere al conjunto de defunciones que ocurren en una población durante un periodo de tiempo. En general se expresa en términos de tasas, o sea, en relación con la población total de un país. Así, la tasa de mortalidad se calcula como el número de muertes por cada 100.000 habitantes en un año determinado. La mortalidad es uno de los indicativos más importantes para la demografía, ya que permite conocer aspectos sociales como el acceso a la salud, los avances de la medicina a lo largo del tiempo o la eficacia de políticas públicas en relación con la calidad de vida de la población. Asimismo, la mortalidad es un indicador sensible para reflejar cómo impactan socialmente las crisis económicas graves, las epidemias y pandemias como la que pasamos algunos años atrás, las guerras y los desastres naturales, guerras como lo que está pasando hoy en día en Irán e Israel. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha calculado que la mortalidad por la pandemia del COVID a nivel mundial fue de aproximadamente 15 millones de personas entre el año 2020 al año 2021. Entonces ahí nosotros es una tasa de mortalidad bastante alta, ¿no es cierto? Entonces son las características en cuanto a la determinación tanto de la natalidad como de la mortalidad. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Les recuerdo que con esto damos por terminado la unidad número 2 y ustedes se aprestan ya a rendir el examen correspondiente al final de esta unidad. No obstante, nosotros nos estaremos viendo en la siguiente hora a partir de las 8:40 con la materia de ciencias naturales. Es que les espero y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Listen. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego.